mis amados hermanos? Qué bendición estar con ustedes nuevamente compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando acerca del pecado. Hemos hablado de cómo comenzó el pecado, de cómo ocurrió todo esto cuando Dios creó personas libres que tendrían la oportunidad de escoger entre obedecerle y amarle o no. Hemos hablado del propósito del pecado, y ese propósito del pecado es separarnos de Dios, y también hablamos de cómo cada vez que pecamos levantamos una división, levantamos un muro entre Él y nosotros. Esta semana vamos a estar hablando acerca del poder del pecado, y ser negligentes en reconocer el poder que tiene sería un grave error. Para el creyente en Cristo, el no reconocer el poder del pecado es no tener una visión clara, es no tener una visión 2020. Y el no poder ver con claridad el daño que causa el pecado nos va a llevar a una vida de esclavitud, nos va a llevar a una vida de miseria. Y para el incrédulo la cosa se pone peor. Llevará a las personas a una eternidad en el infierno. Lo que hacemos con el pecado, eso afectará grandemente. El pasaje de hoy lo encontramos en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este pasaje lo leímos la semana anterior, cuando veíamos acerca de las consecuencias o de las cosas que trae el pecado. Y cuando Jesús les ofreció la libertad a los fariseos, ellos de un modo indignante insistieron que ya eran libres, rechazaron la oferta de salvación de Jesús. Ellos dijeron: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos se estaban refiriendo a la libertad espiritual, no a la política, porque en ese mismo momento eran esclavos de Roma, eran siervos de Roma, habían sido esclavos en Egipto, en Asiria, en Medio Persia, en Grecia, en Siria y ahora de Roma. La seguridad de su identidad nacional en Abraham les daba la confianza de que, aunque tuvieran una atadura pagana, eran espirituales libres. Pero la libertad a la que Jesús se refería no se derivaba de una identidad racial o religiosa. Pablo escribió: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue simple y devastadora. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús enseñó que todos estamos por naturaleza en una esclavitud espiritual. Los judíos a los que Jesús habló, al igual que nosotros, creían que no eran esclavos de nada. Pero su respuesta a las palabras de Jesús revela la profunda esclavitud espiritual en la que se encontraban. Sus palabras les irritaron y les hizo enojar. En resumen, mi problema no son las acciones aisladas que yo veo como algo que pasó solamente una vez. El problema no es que cuando peco yo diga: ay, fue algo que me equivoqué. Estoy engañándome a mí mismo si pienso de esa manera. Esas acciones no son simples acciones, son revelaciones de lo que está en mi interior. Estas acciones muestran que cometo pecado porque soy esclavo del pecado. Por naturaleza solemos negar que estamos en esclavitud espiritual. Y a medida que Jesús habló de esto, este pecado afecta todas las dimensiones de nuestra vida. Afecta nuestras mentes, no pensamos con claridad, podemos estar bien educados, tener coeficientes intelectuales altos, pero esto no es garantía de que pensamos con claridad acerca de las cosas espirituales. El pecado afecta nuestros deseos. Cuando estamos por nuestra cuenta y en nuestro más sincero ser reconocemos que no somos dueños de nuestros deseos, tratamos de dominarnos, tenemos una conducta moral que dice: pues tengo todas las cosas bajo control, pero por dentro estamos fuera de control. Hay un mundo dentro de nosotros sobre el que no tenemos ningún dominio. Nuestra voluntad es afectada, está en esclavitud al pecado. Decimos: ah, sí, esto de estar bien con Dios está bien, vendré otro día, esa es mi decisión, yo lo puedo hacer cuando quiera. No podemos decirle a nuestra voluntad: voluntad, ten la voluntad de pertenecer al Señor. Está más allá de nuestra capacidad. Nadie puede querer la voluntad de querer lo que no quiere. Solo la gracia de Dios puede libertarnos para llegar a confiar completamente en Él. El que practique el pecado es esclavo del pecado. El Señor te bendiga.